Hola, bienvenido a la sede del Taller Folclórico Villanos Piedras, donde hacemos el programa, que casi siempre lo hacemos semanal o no, de baile de estrellas. Casualmente ahora mismo estamos haciendo el programa de baile de estrellas, pero no bailamos, porque nos hemos propuesto desde este programa que mientras esté activo el Volcán de la Palma, el de Cumbre Vieja, pues desde luego no vamos a poner música aquí. Un poco, pues bueno, le vamos a contar historias toda la semana. No que con esto consigamos nada, pero bueno, esos son los principios nuestros, que si nuestros vecinos ahí, incluso familiares, tienen problemas ahí, pues no vamos a estar nosotros de bilingüe, por supuesto que no. Decirles que esta semana, concretamente el día 19, que viene, 19 de noviembre, en la Plaza de Espinales vamos a hacer el Festival de la Canción Canaria, en su cuarta edición. Los años anteriores lo hemos hecho en el cruce de Arinaga, en la fiesta de la Milagrosa, dentro de la taifa de la Milagrosa, pero como este año no se puede hacer la taifa de la Milagrosa, sencillamente porque por esto de sanidad y todas las historias estas, pues no se puede bailar, no puede haber taifa, pues momentáneamente, también por temas de seguridad y algunas cosas más, pues lo vamos a hacer en Espinales. Aunque para el próximo año pues volveremos a las fiestas de la Milagrosa, que ya hace, pues bueno, hace 21 años que lo estamos haciendo. Y que ha sido, la taifa de la Milagrosa era la guía de las fiestas de la Milagrosa, porque a veces solamente estaba la taifa de la Milagrosa, el sábado se hacía una verbena y el domingo la procesión, y esa era la fiesta de la Milagrosa. Y así hemos seguido adelante, hoy es una grandísima fiesta. Decirle que dentro de este festival vamos a hacer una colecta, una recolecta, o como quieran decirle, en favor de los damnificados en La Palma. Vamos a poner una alcancía allí, porque queremos hacerlo en efectivo, porque sabemos que hay personas que no tienen ordenadores para hacer transferencias, o no les gusta hacer transferencias porque han tenido algún problema con esas cuentas y tal, y nosotros le vamos a dar la oportunidad de que ingresen tu dinero ahí. Le seguimos diciendo, no es ustedes ingresar el dinero, nosotros cogerlo y llevarlo a la caja, no. Eso lo va a coger una empresa que se dedica al tema de trabajar, una asesoría, que se dedica a asesorar empresas y demás, y es que también, pues, de parte de la empresa, pues, pagan los tributos al Estado. Son las que le pagan los tributos al Estado, los tributos de las empresas, ¿no? Entonces están acostumbrados a esos pagos y demás. Pues esos profesionales son los que se harían cargo de recoger el dinero, contarlo allí, y luego hacer el ingreso para que llegue allá a La Palma. Es la empresa que va a hacer esto, la asesoría Rocaguay. Conoced aquí en el cruce de Arinaga, en la calle City, y partiendo de esa base que ya tenemos asegurado que no se va a perder ni un chilín, vamos a decir lo que va a haber esa noche allí en el festival. Pues van a actuar dentro del festival. Para competir van a haber 5 grupos, y luego uno que actuará final, que fue el que ganó el último año aquí en el cruce de Arinaga. Entonces ese actuará, pero sin competir, ese entra fuera de concurso. Pues empezamos por el más lejos, que es Archimensei, desde ahí de Santa Lucía. Luego aquí en el municipio de Agüimes tenemos La Olaga, Merito La Pena, Risco Verde, T6. Y fuera de concurso estaría el Taller Folclórico Villanos Piedras. Eso sería, pues bueno, a su grosso modo, lo que será esa noche. También decirle que nosotros cuando hacemos la taifa, o hasta ahora cuando hemos hecho la taifa de la Milagrosa, siempre ha habido comida y algo de bebida ahí en la plaza. Este año, pues, porque no se puede dar comida en ningún sitio, entonces no daremos comida. Vamos a hacer eso, pero simplemente como un acto más coral. También decirle que el tema de los premios, de elegir al grupo ganador, eso recae sobre la Orden de Cachorro Canario, que vendrá personal de la Orden de Cachorro Canario y serán el jurado, serán los que al final pues decidan quién es el ganador de
del Festival de la Canción Canaria en su cuarta edición. Eso es lo que quería decir. Luego también hay un vecino de Llanos Prieto que parece que quería darnos una sorpresa allí. Hay algo que el hombre ha hecho algo y al final pues no sé muy bien lo que es, me dijo eso, pues ya miraremos eso. Decirle que lo importantísimo es la mascarilla, que no falte nunca la mascarilla, que siempre hay que tenerlo presente, por lo menos en estas reuniones y demás, porque vamos a estar en la plaza y estemos dispersos, pues la mascarilla es fundamental, y más que con estos fríos y tal, por lo visto es proclive a lo que tenemos arriba. Dicho esto, que es de la parte folclórica, no es parte de bilingüe, estamos hablando de folclore, lo que es la cultura nuestra, las tradiciones y demás. Y dicho esto, pues vamos a centrarnos en el programa de hoy. En el programa de hoy, ¿sabes que en el programa anterior, pues hablamos de leyendas de La Palma? Porque claro, al no poner canciones de baile y demás, pues vamos a estar haciendo toda la semana de algo. Y esta semana, pues, el programa va a ser de sucesos del principio del siglo XX, incluso de finales del XIX. Algunas cosas que ocurrieron aquí en las islas. Y bueno, ya Teresa Cruz y el señor Kilian Suárez, pues son los encargados de contarles a ustedes los relatos estos, los sucesos estos de las islas. Pues bien, en el día de hoy vamos a estar relatando unos sucesos históricos de la isla de Gran Canaria y es del libro de Pedro Socorro, ¿vale? El primero de los sucesos que voy a estar leyendo yo será Dolor en Gáldar. Así que vamos a comenzar. El 15 de enero de 1887 ocurrió en la villa Gran Canaria de Gáldar un suceso que dejó a la población sumida en la tristeza. Un estanque acabado de construir se rompió de manera repentina y varias toneladas de piedra y lodo arrastraron a su paso una casa en la que habitaba la familia del obrero que había fabricado el depósito. Su esposa y dos de sus hijos, así como un jornalero que trabajaba en una finca cercana, perecieron en la tragedia, por lo que los galdenses se vieron dominados por esa sorpresa y desazón que nos invade cuando, sin esperarlo, nos comunican una desgracia de una persona conocida. Se trata del suceso más grave y desgarrador ocurrido en ese municipio del siglo XIX. Y así lo atestigua el periódico El Liberal, que acogió la tragedia entre sus páginas en una escueta crónica de urgencia. Otros medios de la época aportaron nuevos y reveladores datos sobre el dolor sufrido en la villa. Los hechos se produjeron aproximadamente a las 2 de la tarde y poco. Después de la noticia, circuló por el término municipal de Gálдар, con el sello propio de los grandes catástrofes. El estanque, propiedad del agricultor Manuel Padrón Quintana, se había llenado de agua la noche anterior, una vez concluidas las obras llevadas a cabo por el maestro y jornalero José Ruiz Mauricio, de 34 años, cuya familia residía en una modesta casa situada en el plano inferior. Esos días también había llovido con fuerza sobre la isla, por lo que el estanque no pudo resistir la gran presión del agua sobre las nuevas paredes de piedra. Un fuerte estruendo, parecido a un prolongado cañonazo, se dejó sentir en las cercanías del pueblo, en una zona conocida como Coruña. Enseguida cundió el pánico. Una multitud de vecinos corrió hasta el lugar de la adversión, reventado para socorrer a las víctimas. Allí acudieron también las fuerzas vivas del pueblo, el alcalde, Francisco Rodríguez, el cura Hernández, el juez municipal, José Quesada, el médico y el semiterno secretario, Justiniano Ramos Rodríguez. Todos mostraron su asombro
al comprobar el terrible cuadro que se presentaba ante su vista. Aquella enorme masa de grandes piedras y lodazas irrumpió con fuerza desbocada en el interior de la vivienda sencilla y humilde del maestro de obra, situada por debajo del estanque. También los terrenos anexos quedaron afectados por la inundación. En el momento del desplome, el padre de la familia y 2 de sus 5 hijos no se hallaban en la casa. Sí, en cambio, su esposa, María Asunción Reyes Alonso, de 32 años, y sus vástagos más pequeños, quienes perecieron bajo los escombros tras ser arrastrados con ímpetu por la fuerza arrolladora de las aguas. No quiero omitir un raro episodio que pasó entonces. Advertí al corresponsal de la revista de Las Palmas, una persona que fue inmediatamente a sacar el cuerpo malherido de la mujer cuando ella dijo: «No se acerquen, que estoy desnuda. Yo lo que quiero es confesar aquí mismo». Sin duda, eran las palabras de una mujer pudorosa y muy cristiana. Fue entonces cuando el agricultor José Ramos Orihuela, el vecino que descubrió en 1833 la cueva pintada, se quitó la camisa y cubrió el cuerpo de Asunción Reyes, rescatándola de entre los escombros en un estado de máxima gravedad. El párroco de Galdar no tardó en llegar al lugar del suceso para ofrecerle sus servicios espirituales. Poco a poco fueron apareciendo los primeros muertos. Al lado de la primera víctima se halló a una de sus hijas, María del Rosario, de 4 años, pero ya era cadáver. El esposo, desesperado, trató por su parte de buscar a su otro hijo bajo los restos del estanque, que él mismo había construido con gran sacrificio, cuando al rato los vecinos oyeron un grito desgarrador: «¡Mi hijo del alma!». Efectivamente, era su hijo Francisco, de apenas 2 años, y a quien halló desnudo y semiahogado. Otro niño, José, fue encontrado cerca de allí, también en gravísimo estado. El primero fallecería al cuarto de hora de suceso. Aquella mujer que en las terribles horas de su sufrimiento no había perdido el conocimiento, pudo al fin recibir los sacramentos de la extrema unción, como era su deseo. Antes de entregar su alma a Dios, dice que pronunció los nombres santísimos de Jesús, María y José. La violenta ruptura produjo otra víctima más, un pobre y honrado jornalero, Francisco Suárez Facunda, de 54 años, vecino de Los Cabucos, que trabajaba en un huerto próximo que acompañaba de algunos de sus hijos. Poco antes del desplome, cuenta que este hombre tuvo sed y se acercó al depósito con el propósito de beber agua, pero en este instante el estanque se reventó y el jornalero fue arrastrado por las aguas a 1 kilómetro del lugar del siniestro. Su cadáver estaba mutilado, como consecuencia de las heridas provocadas al derrumbarse de encima parte de los muros de piedra. Los galdenses reaccionaron con extraordinaria sensibilidad en estos tristes momentos. Ese día, a medida que se conocía la magnitud de la tragedia, se puso en marcha uno de los movimientos de solidaridad popular más importantes de Galdar, de aquella centuria. Los vecinos iniciaron una suscripción pública a favor de la familia José Ruiz Mauricio, pues a la muerte de su esposa y 3 de sus 5 hijos se unieron la pérdida de su casa y finca que le servía de sustento. También las numerosas proles del jornalero Francisco Suárez, compuesta de esposa y 9 hijos, quedó en el más deplorable y angustioso estado. La suscripción le encabezó el ayuntamiento con una respetable cantidad de dinero, y a continuación los vecinos con las aportaciones que podían sus humildes economías. Una ayuda de emergencia de los nobles habitantes que se hizo extensiva a otros pueblos de la isla. El siguiente domingo se celebraron en el pueblo los actos fúnebres. Cientos de galdenses impactados por la tragedia siguieron el recorrido del cortijo fúnebre tras la misa celebrada en la parroquia. Las familias de las víctimas se vieron arropadas por un gran número de vecinos y forasteros que no quisieron perder el último adiós a los fallecidos. La prensa fue testigo también del homenaje. A todos nos hizo arrancar abundantes lágrimas la conducción al cementerio católico de las 5 víctimas del siniestro.
Relataba un cronista en su carta enviada a la dirección de la revista de Las Palmas. Ver el ataúd de una madre al lado del ataúd de sus hijos, al corazón más indiferente le conmueve. Tal es, señor director, la terrible desgracia que he llenado de amargura a los habitantes de esta villa. La rotura del estanque ocasionó también numerosas pérdidas materiales. Muchas fueron las fincas anegadas y obstruidas cuyo valor no es posible precisar. Pero por mucho que este sea como lo es en efecto, y hay que lamentarlo también, las desgracias personales, sobre todo, no tienen medio de reparación. Y esto es lo que ha consternado al resignar, señalaba el corresponsal del periódico El Liberal. Que Dios haya llevado a su seno las almas de las desdichadas víctimas y que la caridad cristiana enjuague las lágrimas de sus familiares, especialmente la del infeliz José Ruiz, desolado por tanta desgracia e indigencia, añadía el diario político y de interés general. Y hasta aquí el relato de hoy. Bueno, continuamos ahora con el siguiente suceso histórico de Gran Canaria. Será el siguiente. Tragedia en la parroquia de Ingenio. 2 obreros mueren en 1903 al venirse abajo la bóveda de la nueva iglesia de la Candelaria. El nuevo siglo vino cargado de presagios para la villa de Ingenio. Las primeras lluvias provocaron el 27 de abril de 1900 que una parte del techo de la pequeña y única ermita del pueblo se viniera abajo. El paso del tiempo no había respetado aquella centenaria casa de oración dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. El párroco, Santiago Sánchez Dávila, apesadumbrado por la desgracia que venía augurando desde hacía décadas, comunicó los hechos al obispo de Canarias, José Cueto Díaz de la Maza, ese fatídico día. Con esta misma fecha, al único templo que tiene este pueblo, se le ha rendido el techo y se ha caído una parte muy considerable, la que yéndose a ver como había componerse se halló que era imposible. Los bien amañados casi perecen y determinaron dejarlo así. Para entonces ya estaba proyectado construir en el mismo lugar la nueva iglesia parroquial, más suntuosa y digna para el pueblo, pues la antigua ermita presentaba un estado ruinoso y además era insuficiente para dar cabida al gran número de feligreses que asistían a las misas de preceptos y que profesaban una gran devoción por la Candelaria. El derrumbe del techo aceleró el proceso constructivo, contándose para ello con la herencia dejada por un acaudalado vecino, Francisco Dávila Ramírez, para tan sagrado fin. El 30 de enero de 1901 se colocó la primera piedra del nuevo templo en la pared del poniente. Las obras comenzaron a buen ritmo, siguiendo las trazas marcadas por el arquitecto catalán Laureano Arroyo Velasco, 1847-1910, y aprovechando los materiales que pudieron salvarse del viejo recinto sagrado y las nuevas piedras, quebradas a golpes de marrón que se traían a lomos de caballería desde las canteras cercanas del Draguillo y las Pereras. Para las fiestas de San Blas de 1903 se comenzó a poner el techo, y 3 meses más tarde ya se habían terminado prácticamente de cubrir las 3 naves, cuando una nueva desgracia se cebó con 2 jornaleros de Ingenio que participaban en las obras de la parte del crucero y el cimborio. Inescrutables son los designios de la divina providencia. Eran las 4 menos cuarto de la tarde del miércoles 6 de mayo de 1903. Varios trabajadores remataban la bóveda que cubriría la nave central del templo, ya casi terminada, cuando de pronto se produjo un terrible estrépito. La bóveda de sillería cayó al suelo por la escasa solidez de las pilastras interiores, y con esta
dos de los obreros que estaban suspendidos sobre el andamio. Varios obreros corrieron precipitadamente para desencumbrar aquella zona de la nave, inundada por el polvo, pero ya no había solución. Los cuerpos sin vida del oficial de la obra, Antonio García Levante, casado y vecino de la calle El Sequero, y el maestro José Rodríguez Díaz, de 25 años, también casado y vecino de la misma plaza, quedaron horriblemente mutilados. Presentaban gravísimas fracturas craneales debido al fuerte impacto contra el suelo y las pesadas piedras y cantos desprendidos que sepultaron sus cadáveres en medio de una atmósfera asfixiante. El nuevo párroco, Juan Ramírez Sánchez, pilongo del pueblo y sobrino del anterior sacerdote, quedó sin habla. La noticia le sorprendió cuando se encontraba en la sacristía, mientras el resto de obreros, con sus rostros sudorosos, mostraban su pesar por el trágico destino de sus dos compañeros aquel atardecer. Sin duda, eran conscientes de que ellos podrían también haber sido protagonistas del desgraciado accidente. Los únicos auxilios alcanzados por las víctimas del suceso fueron los ofrecidos por el párroco don Juan, que ornamentado con estola y sobrepelliz, rezó por ellos después de haberle dado la extrema unción. Las principales autoridades del pueblo no tardarían en llegar al templo, mientras los numerosos peones que trabajaban en el techo y en el perímetro de la parroquia comenzaron a recoger las herramientas en un resignado silencio. Bajo el peso de esas penosas circunstancias, el contratista de las obras, Agustín Pérez Valido, había dado la orden de cesar los trabajos. La nueva jornada laboral en aquel templo, repentinamente convertido en osario, había acabado de manera trágica para dos de ellos. La prensa se hizo eco del suceso y pidió ayuda para las familias de los jornaleros muertos, pues entonces no había seguros de decesos ni indemnizaciones. El periódico Unión Liberal, diario de intereses generales de política y de información, relató lo siguiente. Un tristísimo suceso ocurrió el miércoles último en la villa de Ingenio. Se hallaban trabajando varios obreros en la construcción de la nueva iglesia parroquial, cuando el techo de esta, ya casi terminado, se desplomó sepultando entre sus escombros al maestro de la obra y a uno de los oficiales. Los demás obreros salváronse milagrosamente. Lamentamos la desgracia y al rogar por las víctimas pedimos a las almas generosas socorros para las dos desgraciadas familias. Los actos funerales tuvieron lugar al día siguiente, tras practicárseles las autopsias en templo. Todo el pueblo de Ingenio apoyó a las dos afligidas familias en la despedida, en la que tuvo un invitado de excepción, el obispo Padre Cueto, que lloraba como un niño, al decir de algunos testigos de aquel aciago día para la historia íntima de la villa. Se trataba del primer accidente laboral del nuevo siglo, y la expresión del prelado demostraba todo el dolor y amparo de la iglesia con dos de sus más humildes y laboriosos feligreses. Ese mismo día, el alcalde accidental, Rafael Estupiñán, determinó suspender de forma cautelar las obras de la iglesia ante el temor del nuevo derrumbe, y hasta tanto el arquitecto diocesano Laureano Arroyo realizara un examen exhaustivo de las mismas. 8 meses después, una comisión técnica integrada, entre otros por el nuevo arquitecto Fernando Navarro, el anterior había sido reemplazado por creerle responsable, decidió el derribo de los techos, que no habían caído, así como las columnas que los sujetaban. Había que comenzar de nuevo. Los donativos de los feligreses no disminuyeron con este infortunado revés. Renovado el ánimo y bajo la protección de la Candelaria, el pueblo continuó con los trabajos para ver por fin concluida su amada iglesia. La cubierta se hizo en esta ocasión de hormigón armado y se trajo de la ciudad a un nuevo maestro de obra, Juan Gil. El 30 de enero de 1908 se bendijo el nuevo templo con gran solemnidad
adornado para la solemne ocasión y con la presencia del señor obispo. Una fervorosa multitud reunida bajo el nuevo techo de la parroquia tuvo un grato recuerdo en sus plegarias para aquellos dos vecinos que habían ayudado con sus esfuerzos y sus propias vidas a construirla, y que para entonces ya gozaban de la gloria eterna. Y con esto pues acabaríamos el suceso de la Villa de Guilén. Pues bien, vamos a continuar ahora con la boda de sangre en Agaete. Y dice así: el reloj había dado las 10 de la noche cuando comenzó el baile. Media población del Valle de Agaete estaba en aquella casa cueva del Hornillo, donde el alcalde del barrio, Juan Armas Martín, celebraba la boda de su nieta. Él era el padrino. Estamos en el sábado 25 de octubre de 1919. Ninguno de los presentes podía imaginar que al día siguiente de la concluida ceremonia, la mayoría de los invitados, incluidos los recién casados, estuvieran en un velorio, soportando el peso de esa dura emergencia. Pero lo cierto es que aquel gran acontecimiento familiar, celebrado en una casa de aquel peñasco, terminó como el rosario de la aurora. Una velada difícilmente inolvidable, en donde incluso hubo un muerto. Un joven que salió volado y terminó precipitándose escaleras abajo, al lecho de un barranco, unos 50 metros más abajo. Fue una larga noche de invierno iluminada con candiles y lámparas de carburo de singular olor. Tras la sencilla ceremonia nupcial en la iglesia de Agaete, los invitados se dirigieron a la casa del acantilado, tras desandar el antiguo camino real, que era el SA, otro reductor de civilizaciones pasadas conducida a los Hornillos. La familia de Juan Armas quiso invitar a todos sus parientes y conocidos, en torno a 90 personas, a pesar de que su situación no era muy bollante. Pero la ocasión lo merecía. Su medio de vida era la agricultura, cuyos cultivos aprovechaban las minúsculas mesetas orográficas que mediante bancales de mampostería ordinaria escalonaban la fuerte pendiente. Durante el banquete, las papas cogidas de la finca, las carajacas confituradas y ansiados se servían con la loza nueva sacada por la ocasión. La alegría y la animación reinaban a raudales entre la concurrencia cuando de pronto surgió una pelea entre varios hombres, algunos de los medianías y otros del país, que se presentaron al tenderete sin haber sido invitados, tomando parte del agasajo. Uno de ellos, de nombre Juan Vega, había llegado al baile con una garrafa de ron. Otros, en cambio, solo llevaban su presencia. Lo cierto es que se armó una tremenda trifulca, en los que los palos y las trompadas hicieron una enérgica aparición, y sin que se pudiese precisar quién daba los palos y quién recibía las trompadas. Algunos de los invitados, los que estaban sentados al fondo del patio, apenas se enteraron de cómo sucedieron las cosas. Solo conocieron los confusos detalles cuando el alcalde y padrino ordenó parar el baile. En medio del pleito, un joven cayó por el precipicio. Se trataba del joven Pedro González, de 17 años, natural de Galda y vecino de la Caldera. La víctima trató de huir de la refriguera, pero debido a la oscuridad de la noche, cayó al fondo del barranco, contiguo a la casa, desde la escalera exterior de piedra, ganada al piso. La altura era impresionante, y la falta de luz impidió la posibilidad de conocer esa noche el paradero de sus huesos. Desde el primer momento lo creyeron muerto, porque no respondió a la voces sobrecogedoras que varios invitados lanzaron al fondo y que se perdían en el risco y la negrura de la noche. Al aclarar el día, el desdichado joven fue hallado tendido en el lecho del barranco. Tenía el cráneo fracturado y numerosas magulladuras en la espalda. Su cadáver quedó tendido boca abajo, junto a una silla de reja, la misma que el dueño de la casa sacaba al patio cada atardecer para disfrutar del fresco bajo los helechos colgantes. El juez municipal de Santa María
de guía, no tardó en llegar al lugar de la tragedia. Ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio, en donde el médico forense Esteban Martín le practicaría la autopsia. También ordenó la detención de los vecinos Juan Melián Álamo, Juan Vega García e Ildefonso Mendoza Jiménez, presentes en el baile y que participaron activamente en la pelea. Una pareja de la Guardia Civil los llevó andando desde el Hornillo a la cárcel de Guía. La hija del alcalde del barrio, el padrino, y uno de los nietos declararon que vieron caer a un hombre por la escalera exterior, aunque dijeron desconocer quién lo había tirado. Agustín Rivero Ramos, el padre de la novia, aclaró al juez que el vecino Juan Melián Álamo entró al baile junto a otra persona sin el permiso y que como consecuencia de ello se inició la pelea. Dolores Rivero Álamo, la novia, lloraba sin cesar. Apenas podía articular palabras desde aquel día en que en teoría iba a ser el día más feliz de su vida. Su marido, Domingo Mendoza, tampoco pudo aportar algo de luz al caso, pues en el momento de la fatal caída se encontraba en el patio conversando con unos primos. Tan solo dijo que vio cómo se clausuraba el baile, aunque sin saber la causa que lo había motivado. La noticia del suceso recorrió todos los rincones del pueblo. Hasta Encarnación Medina, una vendedora del mercado, oyó decir que Juan Melián, el principal acusado, había dicho: «He matado a un hombre, que me lleven a Ceuta o a la cárcel de Guía». Esta testigo no estuvo, sin embargo, en la boda y su testimonio no fue tenido en cuenta. Los hermanos del fallecido tampoco comparecieron a declarar, ni nadie se esforzó en que acudiera a juicio. ¿Habría un pacto de silencio? A la vista de la falta de pruebas concluyentes, la sentencia de la audiencia fue clara y rotunda. Mandó a poner en libertad al quien había sido el único procesado, Juan Melián, y la fiesta en paz. Lo único claro que quedó de aquella extraña muerte fue que el fallecido no había sido invitado a la boda. Y con esto pues terminaríamos este relato. Continuamos ahora con el último suceso de Gran Canaria, titulado Una asesina en casa, un crimen en plena guerra civil que conmovió a Santa Brígida. Fue uno de los episodios más oscuros que se recuerdan en la crónica negra de la Villa Gran Canaria de Santa Brígida. Después de 3 meses desaparecido, el cuerpo sin vida del comerciante Alfredo Betancourt Monteteoca, viudo de 73 años, fue hallado enterrado en el pequeño jardín de su casa, a pocos metros del ayuntamiento. Era domingo 11 de diciembre de 1938. La cabeza la tenía destrozada a golpe, y entre las variadas hipótesis que se barajaron, la que pareció más probable fue que lo mataron para apoderarse del dinero que horas antes de su muerte había cobrado. La víctima, un reconocido comerciante de la capital con negocios y oficinas en la calle Canaleja, había trasladado su residencia por motivos de salud a la villa, donde alquiló ese verano una casa terrera en la calle Castellana, muy amplia, con jardín anexo y una puerta que daba a la vía de atrás, la calle Nueva. Desde su llegada a Santa Brígida, don Alfredo Gallarispa, como era conocido, se convirtió en uno de los filántropos más generosos del municipio. Las noticias de su buen corazón se comentaban con tanto despliegue en el pueblo como sus triunfos comerciales. La chiquillería era la que parecía más feliz con su retiro en aquella vivienda, pues al poco de llegar compró el atuendo completo al equipo de fútbol local, reuniendo a los chiquillos en aquella casa donde lo mataron y enterraron. Desde la última vez que se le vio acudir a la misa dominical, habían pasado 3 meses sin tener noticias sobre su paradero. Su criada había denunciado su desaparición. A medida que pasaban los días, los comentarios de los vecinos, llenos de enigmas, de aprehensiones y preguntas sin respuestas,
obligaron a las autoridades a multiplicar sus esfuerzos para dar con su misterioso destino de gallarismo. El domingo 11 de diciembre, el juzgado de guardia de Las Palmas dio la orden de inspeccionar el domicilio. Una pareja de la Guardia Civil, al mando de un teniente, se personó en la casa y comenzó a realizar un minucioso registro del inmueble. Tras rebuscar en todos los rincones de la vivienda y haber comprobado que la ropa de su cama había sido retirada, los agentes de la Benemérita decidieron excavar en el jardín, guiados por los malos olores procedentes de un cobertizo destinado a carbonera y que levantaron las sospechas policiales. Una vez allí, con la ayuda de una pala, los guardias procedieron a escarbar en el suelo de picón. A medida que profundizaban, el hedor se hacía más fuerte y penetrante, hasta que encontraron la mano de una persona. El teniente ordenó a sus subordinados que pararan sobre la marcha los trabajos y se fue a avisar cuanto antes a la autoridad judicial. Poco después llegaría a la casa el juez de guardia, el señor Bombín, el médico forense, el señor García Pérez, y el secretario judicial, el señor Gómez Paraíso, y continuar los trabajos de excavación, lográndose descubrir el cadáver de don Alfredo, envuelto en cal, serrín y turbo, y en avanzado estado de descomposición. El juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al cercano cementerio, donde a la mañana siguiente, lunes, se le practicaría la autopsia. El examen determinó que la víctima había fallecido a consecuencia de la fractura de la base del cráneo y que ésta había sido provocada por un objeto contundente. El caso se llenó de enigma para saber quién o quiénes fueron los asesinos, y los comentarios de los vecinos daban por hecho que la criada tenía algo que ver con el turbio asunto. El periódico Acción, uno de los pocos medios de aquel periodo representado por la guerra civil, impuso que los asesinos debieron de ser varios. Por las señas que presenta el cadáver, según han podido apreciar viéndolo en el crimen, han tenido que intervenir varios, los cuales tuvieron que arrastrar el cadáver hasta unos 20 metros de distancia del lugar que se cometió el crimen, enterrarlo y se llevaron las ropas de la cama en la que al parecer se hallaba durmiendo el señor Betancourt comentaba. El asesinato se había cometido de noche y el móvil más creíble fue que la víctima había hecho importantes cobros el día de su muerte. Don Alfredo ingresó 1000 pesetas de entonces en el Banco Blandi de Las Palmas y el resto lo guardó en su casa. Pero, ¿quién sabía de esos cobros? Sin duda, alguien muy allegado, como su hijo y la mujer de la limpieza. Las detenciones dieron mucho que hablar, aunque algunos esperaban ese desenlace. El pueblo desconocía algunos detalles de la vida del comerciante, que la sentencia de la audiencia revelaría 3 años más tarde. La víctima conoció a su sirvienta Juana Gordillo Cabrera, de 27 años y natural de Fuerteventura, cuando ésta se dedicaba a la prostitución en un burdel de la ciudad. Decidió llevarla a su domicilio, aparentemente en calidad de sirviente, pero en realidad como amante. Diría el auto de su procesamiento. Ella sabía dónde escondía los sobres con el dinero don Alfredo, que tenía la costumbre de guardarlos en una trampilla en la parte superior de su mesa de escritorio. Y esta apareció violentada el día del macabro hallazgo. El ladrón debía de ser muy astuto para entrar en la casa e ir directamente hasta la caja de caudales. La misma noche de su misteriosa desaparición, y aprovechando que don Alfredo se había retirado a descansar, varias personas entraron a su habitación y con un palo le asestaron varios golpes, que machacaron literalmente su cabeza. Luego, para deshacerse del cadáver, lo trasladaron hasta el jardín,
y allí le dieron sepultura. En la casa se echaron en falta varios muebles y objetos que luego fueron hallados en poder de la criada. Curiosamente, solo ella fue condenada por un delito de robo con homicidio a una pena de 30 años de cárcel. La justicia absolvió al hijo de la víctima, José Betancourt, de 40 años, quien estuvo ingresado en la prisión como cómplice de asesinato. No se demostró en la vista quién ayudó a la criada a cometer el asesinato y cargar luego con el cadáver hasta el jardín, algo más que improbable que hiciera solo una mujer. La sentencia dio también origen a todo tipo de conjeturas, como que hijo y criada eran novios y que ella había decidido encubrirlo. Lo cierto es que ella solo cargó con el monstruo. El asesinato de Alfredo Gallarispa dejó, sin duda, una huella profunda en el pueblo. Un trauma parecido al suicidio del administrador de correo, don Francisco Callicó, que vivía frente al domicilio de don Lorenzo López, en una casa donde se fabricaban fósforos. La imagen de don Alfredo, enterrado en su jardín, quedó implantada con tanta fuerza en la imaginación popular que en muchas casas se aseguraron las puertas con cadenas, en previsión de que el asesino suelto intentara proseguir su programa de crímenes atroces, y se dispuso que las adolescentes no salieran solas de su casa después de las 6 de la tarde. Y con esto, pues acabaríamos Sucesos Históricos de Gran Canaria. Pues amigos, ya vamos acabando el programa, ya por hoy. Pues bueno, recordarles eso, que el día 19, el viernes 19, en la Plaza de Finales, tenemos el 19, que ya, el 19 de noviembre, tenemos el festival, pues bueno, para pasar un ratito ahí, el Festival de la Canción Canaria, en su cuarta edición, que organiza el Taller Folclórico Llanos Prietos. Y espero que estén por allí, y bueno, ya a nuestros amigos de La Palma, que vamos a intentar ayudarles con una regorreta y tal, en ese festival, a ver el dinero que podemos reunir para ayudarle a que se pongan los días otra vez con su vida, que no con otra cosa, sino con su propia vida, ayudarle a que la restablezca el orden que traía. Poco más que decirle. Como siempre, mucha fuerza. Fuerza, que no estáis solos. Adiós. Bonita te llaman, bonita y silente. Bonito es tu canto con letras de sal, en versos de miel. Hermoso tu llanto con aires de lima. Me alimentas, me arrullas, me tientas, me excitas, me aquietas. Me haces volar, me das vida. Bonito tu rubor reflejo en mis ojos, majestuosos los ojos de tu cielo infinito, porque arbitras batallas entre luces y raíces y apaciguas furias con colores y matices. Y bonita cuando ruges, cuando te enciendes. Eres bonita porque renaces, porque te yergues. Eres bonita, y bonita tu gente, porque te cuidan, porque te quieren, porque se cuidan, porque se quieren. Ayer, hoy y mañana, por mil razones, bonita, bonita, siempre. La Palma, la isla bonita.